Ayúdame leyendo también aquí que nos dice así, mira. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. O sea, ¿quiénes? Todos. Tú, yo y todas las personas. Sí, hemos pecado. Y dice, y están destituidos, o sea, expulsados. Y eso es lo que la Biblia llama con la palabra muerte. La muerte es estar expulsado, echado fuera de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. O sea que nadie puede ir a ese lugar maravilloso que Dios prepara para sus hijos, Gaby, por causa del pecado. ¿Tú has pecado? Sí, nacimos así, ¿verdad? Qué cosa tan fea. Y Dios castiga el pecado. Gaby, Dios tiene un plan maravilloso para que tú y yo no tengamos que ser castigados por nuestros pecados. Y ese plan es una persona, es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el perfecto Hijo de Dios que vivía en el cielo junto a su Padre Dios. Y Él decidió venir aquí a la tierra. Nadie lo obligó. Él quiso venir y el Espíritu Santo lo colocó en la guatita de la Virgen María. ¿Sabes? Ahí comenzó a formarse el cuerpo del Señor Jesús. Tal como se formó tu cuerpo, el mío y el de todas las personas. Con una diferencia. Él no tenía el deseo de pecar. No, él no. Su cuerpo se formó allí. Y cuando ya tuvo 9 meses dentro de la guatita de María, que le crecía y le crecía, ahí nació el Señor Jesús. Esa guaguita que nació era Dios el Hijo, el Señor Jesús. Pero no se quedó allí, sino que Él creció. Llegó a tener 4 años, 8 años, 9 años como tienes tú. Y hasta que Él llegó a los 30 años de edad, ¿sabes que ahí Él comenzó a decir y a hacer las cosas que Dios el Padre le había mandado a hacer? Él reunió un grupo de alumnos especiales que la Biblia le llama los discípulos. Con ellos estuvo 3 años. Todo el día, toda la noche. Y sabes, ellos escuchaban lo que enseñaba el Señor Jesús acerca de Dios y veían las cosas maravillosas que el Señor Jesús hacía. Él hacía esas cosas para demostrar que es el Hijo de Dios. Por ejemplo, en una ocasión, a una niña que tenía 12 años de edad, que era la hija única en la familia, ella se había muerto. La Biblia no nos dice por qué, pero murió. El Señor Jesús le dio la mano cuando estaba muerta, le tomó de la mano y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña resucitó, la niña volvió a vivir. Y el Señor le dijo a los papás, aquí la tienen, ahora denle de comer. ¿Cómo habrá sido de emocionante para los papás de la niña? Y yo creo que para la misma niña, ¿sí o no? ¿Sabes? Otra cosa también que hizo el Señor Jesús es que a los cojos los hacía levantarse y hasta correr, creo yo. A los ciegos les devolvía la vista. Pero eso no era lo más importante que Él vino a hacer. ¿Sabes tú que lo más importante que Él vino a hacer era ocupar el lugar de castigo tuyo y mío? Nadie se lo pidió. Él quiso hacerlo. De manera voluntaria Él vino para hacerlo. Uno de sus alumnos hizo algo terrible. Lo vendió como si él fuese un esclavo y lo llevó a estos soldados al lugar exacto donde se reunía el Señor Jesús con sus alumnos. Ellos estaban orando. Bueno, el Señor Jesús estaba conversando con el Padre. Los otros no podían, estaban dormidos, imagínate. Hasta que llegó este hombre con los soldados y tomaron preso al Señor Jesús. Y comenzaron a golpearlo y le pusieron una venda en sus ojos y le golpeaban en su rostro y le decían, a ver, tú eres el Hijo de Dios, dinos, ¿quién te golpeó? Gaby, ¿tú crees que el Señor Jesús sabía quién lo estaba golpeando? Creo que sí. Sí, porque Él es Dios, Él sabe todas las cosas, pero Él no iba a decir nada. ¿Sabes por qué? Porque Él quiso sufrir todo eso en tu lugar y en el mío. También la Biblia nos dice que habían unos látigos largos, horribles, y tenían unos ganchos con anzuelos. Imagínate cuando con eso azotaban a la persona, ese látigo se envolvía en el cuerpo, y cuando retiraban el látigo, esos ganchos como los anzuelos se enterraban en la carne y le arrancaban piel y también pedazos de carne del cuerpo. Nadie resistía esa cantidad de azotes. 40 latigazos, nadie resistía. El Señor Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque Él no iba a morir así.
Él sabía que iba a morir de otra manera. Lo obligaron a llevar una cruz de madera tan pesada que se cayó 2 veces. Y lo azotaron para que se levantara. Y cuando se cayó la tercera vez, llamaron a un hombre y le dijeron, ayuda a este con esa cruz. Sí, y caminaron hasta llegar a una montaña pequeña llamada el Calvario, acostaron esa cruz y allí clavaron al Señor Jesús. Imagínate cuando levantaron esa cruz y la enterraron, el cuerpo del Señor Jesús clavado sin poder moverlo, cuando cae en el hoyo ese que hicieron. Allí el Señor Jesús en verdad estaba ocupando el lugar de castigo tuyo y mío. La gente, mucha gente lloraba, pero otros más se burlaban de él. Le decían a otros, sálvate ahora tú. Él no iba a salvarse a sí mismo, porque él estaba en su cuerpo, allí sobre la cruz, llevando el castigo de tus pecados y los míos. Y el Señor Jesús murió. Para comprobar que el Señor Jesús había muerto, un soldado tomó una lanza y le traspasó su costado y le salió sangre y agua. Es decir, Él dio su vida por ti y por mí. Lo bajaron de la cruz y lo sepultaron. Pero al tercer día pasó algo maravilloso, que la Biblia dice que iba a pasar. Al tercer día el Señor resucitó. Él volvió a vivir. Y eso también estaba escrito aquí en la Biblia. La Biblia nos dice que no puede haber perdón de pecados sin el derramamiento de sangre, pero no de la sangre de cualquier persona o de algún animal. Era la sangre del Señor Jesús y Él la derramó porque Él quiso dar su vida por ti y por mí. Mira cómo dice aquí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y acá, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, o sea, un alumno que se llamaba Pedro. Y después a los 12, después apareció como a 500 personas al mismo tiempo. Ellos al principio no creían, pensaban que era un fantasma. Pero el Señor Jesús les dijo, miren, toquen, un fantasma no tiene cuerpo. Es más, hasta pidió de comer. Ellos reconocieron que el Señor Jesús había resucitado. Y mira como dice la Biblia, que Cristo, o sea, la palabra Cristo significa Jesús, murió por nuestros pecados. ¿Por qué causa murió el Señor Jesús? Por los pecados tuyos y míos. Y que dice allí conforme a las Escrituras, quiere decir que ya el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, anunciaba que iba a pasar eso. Pero no solo pasó eso, que fue sepultado. ¿A quién se sepulta? ¿A los vivos o a los muertos? a los muertos. Entonces Jesús murió, ¿verdad? Pero también dice, y que resucitó, volvió a vivir al tercer día conforme a las Escrituras. También estaba anunciado que así iba a pasar. Y el Señor Jesús hizo tal como estaba escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y una vez que Él fue visto por sus alumnos, los discípulos, Él dio instrucciones y ellos vieron cómo el Señor Jesús regresaba al cielo, a la casa de Dios. Y ahora Él está allí. Un día va a venir para llevarse a sus hijos para que estén en la casa de Dios junto con Él. Y Gaby, ahora por lo que el Señor Jesús hizo por ti, puedes tener tus pecados perdonados. Y hay una sola manera en que los pecados pueden ser perdonados. Yo quiero que me ayudes leyendo también aquí, por favor. ¿Qué dice? Mira cómo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, dice a todos los que le recibieron. Quiere decir que ya hay personas que le han dicho al Señor Jesús que lo reciben como su Salvador, que lo reciben como el regalo. Es que Dios dio ese regalo al Señor Jesús. Dice, pero también hay otros que no lo han recibido. A todos los que le recibieron, a los que creen, los que confían que Jesús es el Salvador en su nombre. El nombre de Jesús significa Salvador porque Él es el Salvador. Les dio potestad, o sea, permiso de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué te parece, Gaby? Entonces, la única forma de tener tus pecados perdonados es recibiendo al Señor Jesús como tu Salvador. Gaby, ¿quieres recibir al Señor Jesús ahora? Sí. ¿Por qué necesitas recibir al Señor Jesús como tu Salvador? Porque he hecho cosas que son pecados.
¿Qué hizo el Señor Jesús para que tus pecados puedan ser perdonados? Tuvo que morir, derramar su sangre. Ajá. ¿Qué pasó 3 días después que el Señor Jesús fue sepultado? Volvió a vivir. Él resucitó y ahora ¿dónde está? En el cielo. Perfecto. ¿Cómo puedes llegar a ser una hija de Dios? Tendría que recibirlo. Sí, porque así dice aquí la Biblia, ¿sí o no? ¿Y qué quieres que el Señor Jesús haga por ti ahora mismo? Que perdone mis pecados. Perfecto. Y sabes, como tú ya dijiste, porque la Biblia nos enseña, para eso necesitas recibirlo como tu Salvador. ¿Quieres recibirlo tú ahora mismo? Dilo con tus propias palabras. Puede ser que cierres tus ojos para que no te distraigas, o si no, así con los ojos abiertos puedes decírselo. Hazlo. ¿Ahora? Sí. Ya. ¿Qué le dijiste al Señor Jesús? Le dije que yo he hecho pecados y que sé que Jesús es el que pagó por los pecados y ahora quiero recibirlo como mi Salvador. Perfecto, Gaby, te felicito. ¿Qué eres de Dios ahora? No sé. Vamos a verlo con la Biblia, ¿ah? Mira, ¿te acuerdas que leímos allí? Vamos a leerlo, pero ahora vamos a leerlo poniendo tu nombre. ¿Qué te parece? Mira, dice, mas a Gaby que le recibió, a Gaby que cree en su nombre, le dio permiso de ser hecha hija de Dios. ¿Qué eres de Dios ahora? Soy hija de Dios. ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo recibí. La Biblia lo dice, ¿sí o no? Y si la Biblia lo dice, es verdad. Y para que tú recuerdes esa promesa, porque Dios tiene promesas para sus hijos, mira, voy a mostrarte una que está aquí, que a mí me encanta enseñarla siempre primero después que los niños reciben a Jesús como su Salvador. Mira cómo dice aquí. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién es Él? Es Dios. Y Dios dice que nunca te desamparará ni te dejará. Eso Él promete a sus hijos. Él siempre cumple sus promesas. Y para que tú nunca te olvides, siempre estés recordando esta promesa, pon así tu manito. Y vas a decir una palabra en cada vez. Así. Jesús dijo, no te dejaré. ¿A quién señala el dedo? A mí. Exacto, el tuyo a ti y el mío a mí. Vamos a andar. Jesús dijo, no te dejaré. ¿Te dejará alguna vez el Señor Jesús? Sí. ¿Qué dice la promesa? Jesús dijo, no te dejaré. ¿Te dejará alguna vez? No, ya. Nunca, porque Él así prometió. Y a lo mejor va a haber personas que se burlen de ti. Imagínate que vas y le cuentas, ahora soy una hija de Dios. A lo mejor ni te pescan, a lo mejor hasta se ríen. Mira como dice aquí también otra cosa para los hijos de Dios. El Señor es mi ayudador, no temeré. Puedes decir estas palabras con toda confianza como dice aquí. Ahora Dios es tu Padre, Él va a ayudarte siempre. No necesitas tener miedo de lo que las personas piensen o hagan acerca de ti. Más bien tú puedes confiar en que el Señor nunca te va a dejar, siempre te va a ayudar. Y Gaby, ya que eres hija de Dios, Él quiere que le conozcas mejor. Y la misma Biblia dice cómo tú y yo podemos crecer conociéndolo mejor. Mira cómo dice aquí, ayuda, ¿qué dice? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Mira, dice antes bien. O sea, no te quedes ahí nada más como estás. Crezcan, dice, en la gracia, el favor que Dios ha hecho, el regalo que te dio al Señor Jesús como tu Salvador y el conocimiento, la manera de relacionarse mejor con Dios en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la Biblia nos dice cómo. Por ejemplo, nos dice que, antes de decírtelo, te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que vas a volver a pecar? Sí. Infelizmente sabes que es verdad porque todavía tenemos el deseo de pecar. Pero cuando tú pecas, Dios se pone muy triste. ¿Quieres tener triste a Dios? No. Hay una manera de solucionarlo. Lee aquí cómo dice. Mira. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer? Confesar el pecado.
Confesar significa decir lo mismo que Dios dice. Dios dice que la mentira es pecado, a él no le gusta. Entonces, cuando tú digas una mentira, un pecado. exacto, tienes que decirle a Dios, Dios, dije una mentira. ¿Qué promete Dios cuando tú le dices así? Él te perdona y te limpia. Pero ¿sabes a quién tienes que irle a pedir perdón? A la persona que le mentiste. Oh, y ahora hay que ver si esa persona te perdona, ¿sí o no? Dios promete que sí. Ora también a Dios para que, pidiéndole que esa persona también te perdone. Y ahí viene la otra forma de conocer mejor a Dios. Orar. Orar es hablar con Dios, conversar. ¿Cómo estamos conversando tú y yo? Puedes hacerlo cuando tú te levantes, dale gracias por el día. O cuando ya te vas a dormir en la noche, dale gracias por todo el día que ya pasó. Por los alimentos. Antes de servirte los alimentos, dale gracias a Dios. ¿Sabes? Cuando estés triste, pídele ayuda a Dios. Acuérdate que nunca te va a dejar, siempre te va a ayudar. Otra manera también es, aparte de orar, es leyendo la Biblia. ¿Tienes Biblia en tu casa? Yo no, pero mi abuelita sí. Entonces, ¿sabes qué? Pídele la Biblia a tu abuelita, o más bien pídele a tu abuelita que lea la Biblia contigo. Y sabes, la Biblia tiene algunos libros, y yo creo que el libro que te va a ayudar muchísimo por ahora para conocer mejor al Señor, a Dios, es el Santo Evangelio según San Marcos. Mira cómo dice aquí, Santo Evangelio según San Marcos. Ahí tú lo puedes encontrar en la Biblia de tu abuelita. Y como me dijiste que tienes 9 años, puedes comenzar a leer 9 de estos números pequeñitos. Mira, hasta aquí. Hoy día, mañana, 9 más 9, ¿cuánto es? Exacto, entonces sigues largo hasta el número 18 y así vas contando 9, 9, 9. Y si ya no te alcanza con los pequeñitos, acá hay otro grande. Sigue contando hasta completar 9. ¿Qué te parece? Y así vas haciéndolo hasta que cumplas 10 años. Ahí ya vas a leer 10 números de esos pequeñitos. Pero no solo hay que leer la Biblia, Gaby. Es necesario obedecer. La Biblia nos dice que debemos obedecer a los papás. Necesitas obedecer a tus papás. Entonces, mira, orando, leyendo y obedeciendo la Biblia, conoces mejor a Dios. Contando a otros acerca del Señor Jesús, también conoces mejor a Dios. Le puedes contar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, que el Señor Jesús es el Salvador. Y yo traje un librito que quiero que tú lo tengas para que lo leas. Y con este le cuentes a otras personas lo que yo te conté hoy a ti y puedan llegar también a ser hijos de Dios. ¿Qué te parece? Y ¿sabes qué? Aquí también está la dirección de la iglesia donde tú puedes ir. Aquí está el nombre de la iglesia y la dirección para que tú le pidas a tus papás que te lleven allí. Y yo conozco que en esa iglesia de acá de San Joaquín, que se llama Fuente de Bendiciones, hay personas que están abriendo sus casas para recibir a los niños. A lo mejor alguna de esas casas queda cerca de la tuya. ¿Te gustaría ir? Perfecto, entonces, ¿sabes qué? Para yo poder invitarte y darle a los hermanos de la iglesia que te visiten, me gustaría tener tu nombre y tu dirección. ¿Puedes dármelo? Bueno. Perfecto, a ver, Gaby, papá, vive, ok, muy bien, Gaby. Y sabes, antes de despedirnos, ¿qué te parece si le das gracias a Dios porque ahora eres su hija? ¿Puedes hacerlo? ¿En voz alta? Como gustes. Cierra tus ojitos Bueno. para que no te distraigas. Perfecto, a ver. Ya. Ahora yo le voy a dar gracias, ¿te parece? Querido Dios, gracias te doy por Gaby, porque desde hoy es tu hija y sabemos que nunca la vas a dejar. Ayúdala para que pueda conocerte mejor, creciendo así para ti. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias, Gaby, que el Señor te bendiga. Muy bien, vamos a ver.